Etzanoa, la ciudad perdida del Gran Llano. En las vastas llanuras del sur de Kansas, donde el viento sopla sin obstáculos y la hierba alta se mece como un océano vegetal, yace el recuerdo de una ciudad que durante siglos permaneció oculta bajo el polvo del tiempo. Etzanoa, la gran urbe de los nativos Wichita, fue una metrópolis vibrante en los siglos XVI y XVII, un centro de vida, comercio y espiritualidad que rivalizaba en tamaño con las ciudades europeas de su época. Pero tras el paso de los conquistadores, la guerra y el olvido, Etzanoa desapareció de los mapas y de la memoria. Solo recientemente, gracias a hallazgos arqueológicos y relatos coloniales redescubiertos, su historia ha comenzado a emerger como un susurro que se convierte en voz, el corazón del Gran Llano. Mucho antes de que los colonos europeos llegaran al continente, las llanuras de lo que hoy es Kansas estaban habitadas por pueblos que habían desarrollado complejas formas de vida. Los Wichita, conocidos por sus casas de hierba en forma de colmena, eran agricultores, cazadores y comerciantes. Cultivaban maíz, frijoles y calabazas, cazaban bisontes y ciervos y tejían redes de intercambio que conectaban las grandes llanuras con el suroeste y el valle del Mississippi. Etzanoa, según los relatos, era el centro de esta civilización. Situada cerca de la confluencia de los ríos Walnut y Arkansas, en lo que hoy es Arkansas City, Kansas, la ciudad se extendía por kilómetros. Las casas de hierba, alineadas en hileras ordenadas, formaban barrios enteros. Había plazas, caminos, campos cultivados y zonas ceremoniales. Se estima que su población alcanzaba los 20.000 habitantes, lo que la convertía en una de las mayores ciudades indígenas al norte de México. Los habitantes de Etzanoa vivían en estrecha armonía con el paisaje que los rodeaba, como si la ciudad misma hubiera brotado de la tierra con la naturalidad de un bosque o un río. Su modo de vida estaba profundamente entrelazado con los ritmos del entorno. Las estaciones marcaban el tiempo de la siembra y la cosecha, el curso de los ríos guiaba las rutas de comercio, y el canto de los pájaros anunciaba los cambios del clima. Las casas, construidas con estructuras de madera flexible y cubiertas con capas de hierba trenzada, se alzaban como colmenas vegetales entre los campos. Eran frescas en verano, cuando el sol ardía sobre las llanuras, y cálidas en invierno, cuando los vientos del norte barrían el horizonte. Cada vivienda era un núcleo familiar, un espacio de convivencia, trabajo y espiritualidad. Las mujeres desempeñaban un papel esencial en la vida cotidiana. Cuidaban los cultivos de maíz, frijoles y calabazas, vigilaban los huertos medicinales y recolectaban hierbas silvestres con propiedades curativas. En sus manos, la arcilla se transformaba en cerámica decorada con motivos geométricos que evocaban el ciclo de la vida, el movimiento del agua o las constelaciones del cielo nocturno. Estas vasijas no solo servían para almacenar alimentos, sino que también eran ofrendas, símbolos de identidad y memoria. Las mujeres tejían, cocinaban, educaban a los niños y mantenían viva la tradición oral, transmitiendo cantos, proverbios y relatos que hablaban de los orígenes del mundo y de los vínculos con los ancestros. Los hombres, por su parte, se dedicaban a la caza, la pesca y el comercio. Salían al amanecer con arcos y flechas, siguiendo las huellas del ciervo o del bisonte, y regresaban al atardecer con carne, pieles y historias. Algunos recorrían largas distancias, intercambiando productos con otras comunidades: sal, obsidiana, plumas, pigmentos, tabaco. Las rutas comerciales que partían de Etzanoa conectaban con pueblos del suroeste, del valle del Mississippi y de las montañas Ozark, convirtiendo la ciudad en un nodo vital de intercambio cultural. En los mercados se reunían comerciantes, artesanos y viajeros, compartiendo noticias, objetos y saberes. Los ancianos ocupaban un lugar de respeto y sabiduría. Sentados bajo los árboles o junto al fuego, narraban historias que abarcaban generaciones, relatos de héroes, de batallas, de pactos con los espíritus del agua y del cielo. Su palabra era ley, y su memoria, un archivo vivo que preservaba la identidad del pueblo. Los chamanes, por su parte,
Eran los mediadores entre el mundo visible y el invisible. Guiaban los rituales, interpretaban los sueños, curaban con cantos y plantas y marcaban los momentos sagrados del calendario. Sus ceremonias, realizadas en espacios ceremoniales al aire libre o en estructuras especiales, reunían a la comunidad en torno al fuego, al tambor y a la plegaria. Etzanoa era una ciudad viva, organizada con precisión y sensibilidad. Sus barrios se distribuían en torno a caminos bien trazados, sus campos estaban delimitados con cuidado y sus espacios comunes fomentaban la cohesión social. Pero más allá de su estructura física, lo que definía a Etzanoa era su profunda espiritualidad. Cada gesto cotidiano, sembrar, cocinar, cazar, cantar, estaba impregnado de significado. La ciudad no era solo un lugar para vivir, sino un reflejo del cosmos, un espejo de la armonía entre el ser humano y la tierra. En Etzanoa, la vida era ceremonia, y la ceremonia, vida. El encuentro con los conquistadores. En 1601, una expedición española liderada por Juan de Oñate, gobernador de Nuevo México, se adentró en las llanuras en busca de riquezas y alianzas. Tras semanas de marcha, llegaron a territorio Wichita, donde fueron recibidos por un grupo que hablaba una lengua desconocida y vestía con ropas de piel. Los españoles, acostumbrados a pueblos más pequeños y dispersos, quedaron asombrados al ver la magnitud de Etzanoa. Los relatos de los cronistas hablan de una ciudad que se extendía por más de 5 leguas, con miles de casas, caminos bien trazados y campos cultivados. Los españoles la llamaron la Gran Ciudad de los Rayados, por las marcas que los indígenas llevaban en el rostro. Aunque el encuentro fue inicialmente pacífico, las tensiones aumentaron. Los españoles, desconfiados, tomaron rehenes. Los Wichita, temerosos, se retiraron. Finalmente, se produjo un enfrentamiento armado cerca del río Arkansas y la expedición regresó a Nuevo México sin haber conquistado la ciudad. Este encuentro, registrado en los diarios de Oñate y sus hombres, fue durante siglos una curiosidad histórica. Muchos dudaban de su veracidad. ¿Una ciudad de 20.000 habitantes en Kansas? ¿Una urbe indígena comparable en tamaño a Londres o Sevilla? La historia parecía exagerada, una fantasía colonial, pero el tiempo demostraría lo contrario. El silencio y el olvido, tras el paso de los españoles, Etzanoa comenzó a desvanecerse. Las guerras intertribales, las epidemias traídas por los europeos y el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas contribuyeron a su abandono. Los Wichita se dispersaron y la ciudad fue tragada por la tierra. Los campos se convirtieron en praderas, las casas de hierba se desintegraron, los caminos se borraron. Durante siglos, Etzanoa fue solo un rumor, una sombra en los relatos de frontera. Los colonos que llegaron a Kansas en el siglo XIX no sabían nada de la ciudad perdida. Construyeron sus granjas, sus pueblos, sus vías férreas, sin imaginar que bajo sus pies yacía una metrópolis ancestral. Algunos agricultores encontraban puntas de flecha, fragmentos de cerámica, herramientas de piedra, pero nadie comprendía su significado. Etzanoa dormía, esperando ser redescubierta. El redescubrimiento. Fue en el siglo XXI cuando la historia comenzó a resurgir. En 2015, el arqueólogo Donald Blakesley, de la Universidad Estatal de Wichita, revisó los relatos de la expedición de Oñate y los comparó con hallazgos arqueológicos en Arkansas City. Lo que encontró fue sorprendente. Los lugares descritos por los españoles coincidían con los restos materiales encontrados en la zona. Las puntas de flecha, los cimientos de casas, los objetos ceremoniales. Todo apuntaba a una ciudad de gran tamaño y complejidad. Las excavaciones revelaron estructuras enterradas, caminos antiguos, cementerios y zonas de cultivo. Se identificaron más de 100 sitios arqueológicos en un área de más de 7 kilómetros. Los estudios de radar de penetración terrestre mostraron patrones urbanos, alineaciones de viviendas y espacios públicos. Etzanoa no era un mito, era real, y había estado allí todo el tiempo. El redescubrimiento de Etzanoa
cambió la percepción de la historia indígena en Norteamérica. Demostró que los pueblos nativos no eran simples tribus nómadas, sino sociedades organizadas, urbanas y sofisticadas. Etzanoa fue una ciudad planificada, con estructuras sociales, económicas y religiosas complejas. Fue un centro de poder, de cultura y de espiritualidad. El legado de Etzanoa hoy. Etzanoa es objeto de estudio, de protección y de admiración. Los arqueólogos trabajan para preservar sus restos. Los historiadores reescriben los relatos y las comunidades indígenas reivindican su herencia. La ciudad perdida se ha convertido en símbolo de resistencia, de memoria y de orgullo. Caminar por los campos de Arkansas City es ahora una experiencia distinta. Cada piedra, cada fragmento, cada curva del terreno puede ser parte de una historia milenaria. Los visitantes pueden imaginar las casas de hierba, los niños jugando, los ancianos contando leyendas, los chamanes invocando espíritus. Etzanoa vive en el recuerdo, en la tierra y en la conciencia de quienes la redescubren. La historia de Etzanoa nos recuerda que el pasado está siempre presente, que bajo la superficie de lo cotidiano se esconden mundos enteros. Nos enseña que la memoria puede ser enterrada, pero no destruida, y que, cuando se escucha con atención, la tierra habla. Si les gustó este viaje en el tiempo, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para más historias fascinantes de nuestro pasado. Nos vemos en la próxima aventura.